ley de conservación de la energía, ¿sí? La primera ley que nosotros vamos a utilizar es delta U, así como está aquí. Es decir, la variación de la energía interna es igual al calor neto menos el trabajo neto. Esta ecuación, ¿sí?, con el signo menos acá, se usa cuando se tiene como convención que el calor es positivo siempre que entre al sistema, es negativo si sale del sistema. Y que para el trabajo, este será positivo si es trabajo realizado por el sistema, lo cual implica que el volumen aumenta. Y el trabajo será negativo cuando es trabajo desarrollado sobre el sistema, es decir, cuando el volumen disminuye, ¿no? Esta primera ley de la termodinámica también es una definición de la energía interna desde el punto de vista macroscópico. ¿Está bien? Lo que nos interesa no es precisamente la energía interna en sí, ¿no?, sino más bien los cambios de energía interna. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Esta primera ley de la termodinámica también sirve para definir la energía interna, ¿ok? Entonces aquí está, vean ustedes que esta integral de du igual a 0 siempre se va a cumplir, lo cual significa que en cualquier ciclo termodinámico, ¿sí?, la variación de la energía interna siempre será 0, ¿no? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Y así es como la define la energía interna en la termodinámica, ¿no?, de una manera, como repito, macroscópica, ¿sí? Muy bien. Hemos aplicado la primera ley de la termodinámica para el cálculo de las capacidades caloríficas en los gases ideales. Luego hemos aplicado la primera ley de la termodinámica para los diferentes procesos reversibles, ¿no?, que se pueden hacer en el laboratorio, ¿no?, y que definitivamente son los mismos que han utilizado, los mismos procesos reversibles utilizados por los que han experimentado con gases ideales, Boyle, Mariotte, Boyle, Gay-Lussac, Charles, ¿no? Bueno, lo hemos hecho entonces para el proceso isovolumétrico, isobárico, isotérmico y adiabático, ¿no?, y el adiabático también. Luego les pedí que este problema lo vieran con detalle, ¿no?, lo estudiaran bien. Ahora ya tenemos mayores conceptos y podemos ya evaluar todo lo que está aquí, ¿no? Todas las preguntas ya las podemos responder con esta teoría. Muy bien. Máquinas térmicas. Hemos hablado también de máquinas térmicas. He dicho que la definición la repito una vez más, ¿sí?, para que ustedes la copien. Anótenlo porque miren, en estas 2 últimas semanas han tardado en darme los enlaces para los videos, ¿no?, para podérselos entregar. Así que como ya tienen muy cerca el examen final, que es este lunes, entonces es mejor que no se confíen en los videos, ¿no?, que en la llegada de los videos, porque probablemente, no sé cómo ocurra, ¿no?, pero lo peor es que se tarden mucho, ¿no?, y puede que no lleguen a tiempo. Así que será mejor que ustedes anoten lo que crean conveniente. Bueno, voy a repetir una vez más porque eso no está aquí en la diapositiva. La definición de máquina térmica. No, el esquema de una máquina térmica es como la que está acá. Un depósito de alta temperatura o también un foco térmico de alta temperatura, un foco térmico frío o de baja temperatura, ¿sí? Y bueno, y entre estos dos está la máquina térmica, que es el circulito este. ¿Está bien? La máquina térmica absorbe calor del foco caliente, ¿sí?, y lo convierte en trabajo, ¿sí? Esa es la idea. Y parte del calor absorbido lo pierde, es decir, no lo emplea en trabajo, sino más bien lo desecha hacia el depósito frío.
La definición sería entonces, una técnica es un dispositivo físico que trabaja cíclicamente, eso subrayado, cíclicamente para absorbiendo calor de un foco térmico de alta temperatura y convirtiéndolo en trabajo. Punto. Aparte, es importante siempre colocar eso, el hecho de que sea cíclico implica necesariamente, subrayo eso, implica necesariamente que, que haya calor, ¿sí? Calor perdido que es expulsado hacia el depósito frío, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, para determinar si una máquina térmica es buena o no, entonces se define lo que es la eficiencia. Bueno, esto ya lo hemos visto, no es algo nuevo, sino es algo que ya hemos visto antes, ¿no? Hemos hablado de eficacia en termodinámica, en mecánica, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de trabajo, ¿sí? Y de potencia, entonces dijimos que los dispositivos mecánicos, ¿sí? Para saber, ¿no? Para saber qué tan rápido realizan el trabajo o qué tan eficiente es, y para comparar esa eficiencia o ese rendimiento entre los diferentes dispositivos mecánicos, es que se definió lo que es la eficiencia, ¿no? En su momento lo dijimos que era energía útil entre energía consumida, ¿sí? Potencia útil entre potencia consumida. Y aquí es exactamente igual, solo que modificamos un poquito los términos, ¿no? O sea, la forma como explicar la energía útil, aquí lo decimos como trabajo, y la energía consumida como el calor que absorbe, ¿no? La máquina térmica del foco caliente. Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto. Muy bien. Bueno, ya está. Entonces ya hemos explicado ese cambio. Lo que está trabajo entonces entre el calor absorbido del foco caliente, que estamos llamándole Q sub H. ¿Sí? Q sub H. Muy bien. Aquí en el esquema observamos que la máquina, aplicamos la primera ley de la termodinámica a la máquina térmica, o lo que se llama la conservación de la energía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el trabajo será igual a la suma de los calores, ¿sí? Del calor que ingresa más el calor que sale, cada con su signo, por supuesto. Como el calor Q sub C es negativo, ¿no? El calor que sale hacia el depósito frío, entonces la forma correcta de escribir el trabajo sería así, ¿no? Sería Q sub H, que es el calor que ingresa, menos el calor que sale. Menos el calor que sale. Esa es la forma en que se plantea la ecuación, la conservación de la energía. Si este resultado lo ponemos aquí en la expresión de la eficiencia, tendremos que la eficiencia podrá escribirse entonces como 1 menos el módulo de Q sub C, porque recuerden que Q sub C es negativo, entre Q sub H. ¿Está bien? Entonces la eficiencia siempre será menor que 1, porque Q sub C diferente es 0, Q sub H también lo es. De modo que este cociente Q sub C entre Q sub H es diferente de 0. La eficiencia será siempre menor que 1. Ideal, una máquina ideal tiene la eficiencia de, a ver, ¿quién me responde eso? Ayer lo hemos dicho. La máquina ideal... ¿De uno, profesor? Sí, cualquiera. ¿Cuál es la eficiencia de la máquina ideal? 1, profesor. Bueno. Ya acabo de decir que eso no es cierto. Acá en la definición que acabamos de decir que la
la eficiencia nunca es 1. Y además dije de que, ayer lo dije, de que la eficiencia de la máquina ideal es menor que 1, pero ¿cuál es la expresión? Muy bien, parece que no me estuvieran escuchando, ¿no? Ayer hablamos de todo esto, ¿no? De segunda ley y todo eso. Yo recuerdo eso perfectamente. Bueno, en fin. La segunda ley de la termodinámica, dijimos que era una ley muy amplia y se aplica a todo proceso, ¿no? Y además tiene que ver con muchos aspectos de los procesos. En algunos procesos, como por ejemplo, esos procesos que realiza una máquina como la térmica, ¿sí? Ahí se le aplica la segunda ley de la termodinámica. Esta ley lo que nos dice básicamente es de que la energía que consume una máquina para trabajar, ¿sí?, siempre es mayor que la energía útil que podemos sacar de esta máquina. En otras palabras, ¿sí?, la máquina, cualquier dispositivo, ¿no? En este caso sabemos de una máquina térmica. La máquina térmica, ¿sí?, provee energía útil, a la que llamamos energía útil, aprovechable, que es menor que la energía que necesita para trabajar, es decir, la energía que consume. ¿De acuerdo? Nunca, ni siquiera es igual, ¿sí? Siempre es menor. ¿Sí? Es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Otra cosa, también esta segunda ley tiene que ver con los refrigeradores, ¿no? Y en particular también tiene que ver con el hecho de que algunos eventos naturales siempre van en una sola dirección. Ejemplo, el calor siempre fluye espontáneamente de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. El agua siempre fluye de zonas de mayor presión a zonas de menor presión, ¿sí? Nuestra vida, la vida de las estrellas, ¿no?, tiene una dirección, ¿sí?, y asociada a esa línea de tiempo, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros podemos analizar también digamos, la transformación de un sistema de acuerdo a esa evolución que tiene, ¿sí? Como va en una sola dirección, entonces nosotros podemos comparar, ¿no?, en 2 instantes de tiempo, ¿sí?, la evolución, y de ahí poder determinar cuál es posterior. Esta segunda ley nos permite hacer eso, ¿sí? Y una de las cosas que tienen que ver con la evolución, ¿no?, con la evolución de los sistemas, es la entropía, ¿sí?, y el desorden molecular. O sea, vamos a hablar primero del desorden molecular, ¿ya? Voy a hablar primero del desorden molecular. Es decir, lo que se ha observado, ¿sí?, lo que se ha observado en la naturaleza es de que en eventos, ¿no?, en eventos como los que he mencionado, ¿de acuerdo? A ver, otro evento que va en una sola dirección también, lo voy a mencionar, es en este caso es la expansión de un gas, ¿no? Es típico decir o hablar de que supóngase que tenemos dos ampollas o 2 bulbas que cada una contiene un gas, gases diferentes en general. Los unimos mediante un tubito, ¿sí? Y si permitimos entonces de que abrimos la válvula del tubito, es decir, para que puedan los gases
expandirse, entonces los dos gases se expanden, ¿no? O sea, el gas que estaba en una de las válvulas pasa hacia el otro y el que estaba en la otra válvula pasa hacia la primera. Entonces hay una expansión del gas. Nosotros podemos dar cuenta de que, y decimos normalmente así, ¿no? De que cuando el gas estaba en una vulva, ok, tenía un cierto desorden molecular, pero cuando se le permite expandirse, ese desorden aumenta, ¿no? ¿Y cuál es cuál es la tendencia? ¿Sí? Al aumentar, ¿no? Es buscar la homogeneidad. ¿Qué significa esto? Que como ya sabemos nosotros, los gases tienen como propiedad de ocupar todo el volumen que tengan disponible. ¿Perdón? Y entonces este gas cuando se expande, ¿sí? Poco a poco las moléculas del gas van a ocupar todo el volumen. ¿De acuerdo? Y va a llegar un momento en que esto se va a homogeneizar, ¿sí? Eso significa el momento de máxima entropía. Y este momento de máxima entropía está relacionado también con el equilibrio del sistema, el equilibrio térmico del sistema. Debo decirlo, ¿verdad? En el equilibrio térmico del sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es de que el instante en que se alcanza el equilibrio térmico también se alcanza, ¿no es cierto?, la mayor homogeneidad, la máxima entropía. ¿Sí? Bueno, este es un detalle muy importante, ¿sí? Este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la segunda ley de la termodinámica de gramos de entropía, lo asociamos inmediatamente al desorden molecular. Para nosotros entropía es igual que desorden molecular. No es exactamente igual. ¿Sí? No lo es. ¿Sí? No lo es. Que es una buena forma de expresarlo, sí. ¿De acuerdo? Pero no lo es. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, nosotros alcanzamos un periodo en nuestra vida que somos adultos, ¿está bien? Y ya no crecemos, nada. ¿Y qué pasa con nuestras moléculas? Nuestras moléculas tienen un cierto orden, por eso es que nosotros tenemos formas, ¿no? Tenemos formas características de nuestro cuerpo, todo eso. Estas formas características reflejan un cierto orden, ¿sí? Un cierto orden. Pero como sistema termodinámico me estoy refiriendo a la persona, ¿no? Tiene un cierto orden. Ahora, podemos decir que es el de mayor entropía, no, ¿sí? Puesto que la entropía va a ir creciendo en la medida de que vamos aumentando en edad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el desorden molecular? El desorden molecular seguirá aumentando, ¿sí? De eso no estamos seguros. ¿Está bien? En el video que vamos a ver dentro de un momento van a ver otro caso. Yo no quiero mencionarlo porque allí lo explica muy bien el autor del video, explica muy bien lo que pasa, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda podemos comentarlo después de que vean el video, porque el video es muy bueno en ese sentido. Bueno, entonces, como digo, ¿no? Que hablar de desorden molecular y decir que esta es la entropía, digamos que no es una mala forma de ver la cosa, ¿sí? Podemos decir que si yo, por ejemplo, en mis diapositivas, lo pongo así, pero ahora las he modificado, ¿no? Así las tenía, mejor dicho, ¿no? Y la he modificado para hacer una cierta distinción, ¿no? Sin decir que entropía es desorden molecular, negarlo rotundamente tampoco hago eso. Sí, son pocos los sistemas en los cuales podemos apreciar una sutil diferencia.
Digo sutil porque no es claro. Pero lo cierto es que cuando hay mayor desorden molecular, es cierto, mayor entropía. ¿Sí? ¿Está bien? Pero no siempre podemos avisorar un mayor o un aumento del desorden molecular en ciertos sistemas. Ya les estoy diciendo en nuestra propia vida, ¿no? Si una vez que somos adultos, ¿cómo podemos cuantificar nuestro desorden molecular? O por lo menos cualitativamente decir que un año después de hoy, nuestro desorden molecular es, o mejor dicho, un año antes de hoy, nuestro desorden molecular fue menor que el que tenemos ahora, ¿no? Ese es el punto. Ese es un poco difícil de poder determinar. Muy bien. Entonces, esta segunda ley, como ustedes ven, tiene varios aspectos, ¿no? Tiene que ver con los procesos de las máquinas, de los dispositivos físicos en general que los ingenieros inventan para mejorar nuestra vida, ¿sí? De todos esos dispositivos físicos, ahí se aplica, esos dispositivos físicos tienen procesos, ¿no? Porque el resultado del funcionamiento de estos dispositivos físicos es obtener algo, ¿no? Algún resultado. La mayoría de veces es un producto, otras veces es una mejora del sistema. Claro, a ver, bueno, es una mejora del sistema, ¿de acuerdo? Sin ofrecer ningún nuevo producto. ¿Está bien? Por ejemplo, siempre bueno los ejemplos para aclarar las ideas, ¿no? Normalmente, digamos que una fábrica que produce jabones, ¿sí? Tiene una serie de procesos, esos están acá dentro de lo que podemos poner la máquina térmica, y obtienen un producto, ¿no es cierto? Y ahí está el producto, es el trabajo. Pero hay otros procesos, ¿no? En los cuales lo que se hace es mejorar u optimizar el trabajo de la máquina térmica, nada más, ¿no? Sin producir algo nuevo, ¿no? Algún producto nuevo. Ya, eso es procesos, los dispositivos físicos que realizan todo eso, ¿sí? Se les puede aplicar la segunda ley, porque esta segunda ley tiene que ver con el manejo de la energía, ¿no? Dentro del sistema. Y lo que nos dice que cualquier dispositivo que realice trabajo, ¿sí? Implica una pérdida útil de energía. O sea, la energía útil que se obtiene de esa máquina siempre es menor, recalco, siempre es menor que la energía que necesita la máquina para poder funcionar, siempre, ¿sí? Por eso la máquina ideal tiene menor eficiencia que uno, ¿de acuerdo? Bueno, la segunda ley, eso ya lo expresamos el día de ayer y lo voy a volver a repetir. Dice, es imposible un proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción de calor de una sola fuente y convertirla en trabajo. Esto de acá, esta parte de acá es imposible. O sea, una máquina térmica que absorba calor y todo lo convierte en trabajo, eso no. Eso dice la segunda ley. No, eso nunca ocurre. ¿Ok? Y para el caso de los refrigeradores hacen que el calor fluya en sentido opuesto a lo espontáneo, ¿sí? A lo natural. Es decir, lo que hacen los refrigeradores es que fluya calor de zonas frías a zona caliente. Entonces, la segunda ley dice lo siguiente: es imposible que un proceso cíclico tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno más caliente. Ojo, y acá la palabra cíclica es la clave del asunto, ¿ya? Porque precisamente para ser cíclico, cuando nosotros necesitamos restaurar, ¿no?, el sistema para que vuelva a empezar a realizar el trabajo, allí es donde hay esta pérdida de energía. Sí, justo ahí, en ese instante. ¿Sí?
Entonces, parte de la energía consumida tiene que emplearla para esa restauración, ¿no? del sistema a sus condiciones iniciales. Muy bien, dijimos que el teorema de Carnot es un teorema que me permite decir lo mismo, ¿no? Que está en absoluta concordancia con la segunda ley, pero que además nos da la herramienta para calcular la energía perdida, ¿sí? El trabajo perdido, eso es lo que se hace, ¿no? Y esto se puede hacer, bueno, eso se cuantifica, nos da esa expresión que me permite calcular el trabajo perdido, se obtiene a partir de la demostración de este teorema, ¿no? El teorema de Carnot dice lo siguiente, que una máquina térmica cualquiera, ¿sí? Que trabaja entre dos focos térmicos es menor que el de una máquina térmica reversible que trabaja entre los mismos focos térmicos. Entonces, acá tenemos la comparación de eficiencia, dice, ¿no? Es menor o igual. Entonces, se cumple la igualdad, dice, cuando la máquina térmica M, que es la que estamos probando, es reversible, ¿sí? Y se cumplirá la desigualdad cuando la máquina térmica no es reversible, o sea, es una máquina térmica irreversible, ¿ok? Y después Carnot dirá, el propio Carnot dirá de que la máquina térmica de mayor rendimiento es la máquina térmica, es la que sigue el ciclo de Carnot. Es lo que dices. Bueno, muy bien. Teorema de Carnot, un corolario, ¿no? Dice, si se construye una máquina térmica que opere entre dos reservorios de temperatura, entonces la máquina tendrá la máxima eficiencia posible si opera vía un ciclo de Carnot. ¿Ya ven? Acá lo que nos está diciendo, ¿no? Como un corolario, nos está diciendo que una máquina que siga un ciclo de Carnot será la de máxima eficiencia. Así de simple. Entonces, toda máquina reversible tiene una eficiencia igual a la del ciclo de Carnot. Y esta máquina que sigue un ciclo de Carnot se le llama máquina ideal. ¿Sí? Repito, se le llama la máquina ideal. Y la eficiencia siempre es menor que 1. Entonces, lo que nos está diciendo, si nosotros combinamos los dos, el teorema y este corolario, el teorema anterior nos dice que una máquina térmica cualquiera tiene eficiencia siempre menor o igual que una máquina térmica reversible. Y acá nos está diciendo que cualquier máquina térmica, ¿sí? Si es de máxima eficiencia, si es de máximo rendimiento, debe seguir un ciclo de Carnot, ¿no? O sea, la máquina de Carnot es una máquina reversible que es igual a una máquina de máxima eficiencia. Pregunta entonces, ¿no? ¿Cualquier máquina reversible es de máxima eficiencia? Sí. ¿Cualquier máquina reversible tiene la misma eficiencia siempre? Sí. ¿Cualquier máquina reversible tiene la eficiencia del ciclo de Carnot? Sí. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y ya está, el ciclo de Carnot. Entonces, hemos hablado tanto del ciclo de Carnot y entonces lo volvemos a repetir. El ciclo de Carnot está compuesto por 2 isotermas y 2 adiabáticas, ¿sí? Así tal como acá. Por ejemplo, el proceso que está de color azul, ¿sí? Es una expansión isotérmica y en esta situación se absorbe calor, ¿no? Que es y se hace la expansión a la temperatura T sub H, que es la temperatura del foco térmico caliente, para conectarlo con nuestro esquema de máquina térmica, ¿no? Y el calor que ingresa en esta expansión es el calor Q sub H, ¿no? Es el que en el esquema de la máquina térmica es el calor que absorbe la máquina térmica desde el foco caliente, ¿no? Aquí está representado de otra forma.
toda máquina térmica trabaja siempre en un ciclo termodinámico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por un lado, un ciclo termodinámico y por otro lado tenemos una sustancia de trabajo. Esta sustancia de trabajo sigue el ciclo termodinámico, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿la eficiencia de la máquina térmica depende solamente del ciclo termodinámico o también depende de la sustancia? La respuesta es, depende de ambas, tanto del ciclo como de la sustancia. La nueva pregunta sería, la repregunta sería, ¿es posible que nos podamos independizar de la sustancia de trabajo? Es decir, que la eficiencia esté absolutamente determinada por el ciclo termodinámico. La respuesta es sí. Hay un ciclo, que es precisamente el ciclo de Carnot, ¿sí? El ciclo de Carnot es el ciclo, ¿sí? Es el ciclo que nos permite independizarnos de la sustancia de trabajo. Cualquier sustancia que siga el ciclo de Carnot tiene la misma eficiencia. Y dentro de un momento lo explicamos. Lo sustentamos esto, ¿eh? Por ahora vamos a continuar con el ciclo de Carnot. Entonces tenemos la primera expansión isotérmica con absorción de calor, ¿sí? Esta temperatura constante de la expansión es la temperatura del foco térmico caliente y el calor que entra al sistema es el calor absorbido desde el foco caliente. Luego viene una expansión adiabática, ¿de acuerdo? Esta, como ya sabemos, no hay intercambio de calor aquí en este caso, ¿sí? Y la expansión se hace a costa de la energía interna. Luego tenemos una compresión isotérmica, ¿sí? La temperatura de esta compresión es la temperatura del flujo térmico frío. Por lo tanto, el calor que sale del sistema es el calor que la máquina térmica expele hacia el foco térmico frío. O sea, esto representa el trabajo perdido. Sí, no digo que sea el trabajo perdido, ¿eh? No. El trabajo perdido tiene otra expresión. Este de aquí, este es el calor que se pierde, ¿eh? Vamos a decirlo así directamente. Entonces alguien podrá decir, oye, pero el trabajo que se pierde no es exactamente este calor, ¿sí o no? Ya, la respuesta la damos. Y ustedes ya la han avisado, pero la vamos a dar láminas después, cuando calculemos el trabajo perdido. Por ahora, entonces, el último proceso es la compresión adiabática. Esta compresión adiabática, ¿sí? Bueno, nos lleva hacia el estado inicial. Muy bien, ¿y cuál es el rendimiento de esta máquina? Se aplica la misma definición anterior. ¿Sí? La eficiencia de la máquina térmica es siempre el trabajo, que es la energía útil entre el calor que absorbe del foco térmico caliente, que es la energía que le permite que consuma, ¿sí? el sistema para funcionar, la máquina térmica para funcionar. Bueno, habíamos llegado a la conclusión, luego de aplicar la primera ley, ¿no? O sea, la ley de conservación de la energía, la máquina térmica, llegamos a la conclusión que esto es igual a 1 menos Q sub C entre Q sub H. Ahí está, ¿no? Le ponemos el valor absoluto porque ya hemos dicho que es negativo el Q sub C. Ok, y utilizando este cociente, llegamos a esta expresión, ¿no? ¿Sí? A esta expresión de la energía, de la eficiencia de Carnot. Y vean ustedes que la eficiencia de Carnot depende de las temperaturas.
solamente de las temperaturas, de la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío, nada más. Entonces, esto significa que cualquiera sea la sustancia de trabajo, ¿sí? Cualquiera sea la sustancia, recalco una vez más, entonces la eficiencia no va a cambiar porque solamente depende de las temperaturas. Mientras no se cambien, la eficiencia siempre será la misma. Y esta es la eficiencia de la máquina ideal. Esta es la eficiencia de la máquina ideal. Ahora bien, ¿y esto qué significa entonces? Significa que cualquier otra máquina, cualquier sustancia que siga otro ciclo termodinámico, siempre tendrá una eficiencia menor que la de Carnot. Siempre. ¿Sí? Salvo que sea una máquina reversible, entonces la eficiencia de Carnot será igual a esa eficiencia, ¿no? Entonces la eficiencia de la máquina reversible será igual a la eficiencia de Carnot, solamente en ese caso. ¿Está claro? Entonces por eso es que la eficiencia de la máquina de Carnot se le llama ideal, por esta razón, porque es una cota superior, es el límite máximo al cual puede accesar la eficiencia de una máquina cualquiera, ¿sí? Reversible o no. ¿Se entendió? Por eso se llama máquina térmica ideal. Muy bien. Bien, aclarada la situación, ya tienen ustedes entonces la respuesta a una de las preguntas que quedaron flotando en el aire. ¿Sí? Es decir, ya sí es posible independizarnos de... entonces algunos estarán preguntando, ¿y por qué o cómo es que interviene las características de la sustancia en el rendimiento o eficiencia de la máquina térmica? Porque fíjense ustedes que en la definición de la eficiencia está estos calores, Q y el trabajo. Este trabajo, que depende también del ciclo, también depende de la sustancia. Solamente les voy a recordar algo, ¿ya? Supongamos que sea un gas ideal, ¿sí? Un gas ideal el que aquí funciona. ¿De acuerdo? Sí, un gas ideal, en cualquier rendimiento, ¿no? Y van a encontrar ustedes que para calcular los calores entra el CP o el CV, ¿no? Del gas ideal. Y ese CP y CV del gas ideal depende de qué tipo de gas sea, ¿no? Poliatómico, monoatómico o bipolar, no, pero dipolar. O un gas diatómico, perdón, ¿eh? Monoatómico, diatómico o más complejo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde interviene, para el cálculo del trabajo y también este de acá, también igualito. En algún momento va a entrar eso, ¿no? Así que ahí está cómo interviene la sustancia de trabajo en el cálculo de la eficiencia. ¿Sí? Muy bien, ahora, bueno, algunos ciclos, ya hablamos del ciclo Dice, el ciclo de Otto, el ciclo de Stirling, que también lo hablamos ayer. ¿Sí? Les dije que leyeran esto con mucho cuidado, lo voy a dejar. Y esto también ya les salió ayer, los refrigeradores. Aquí me quedé. Bueno, voy a hablar así rápidamente sobre esto, ¿no? Vean ustedes que el esquema de un refrigerador es similar al caso, no igual, al caso de una máquina térmica. ¿Ok? Foco térmico caliente, ¿no? Temperatura TH, foco térmico frío, de baja temperatura, T sub C, acá T sub H de alta temperatura, T sub C de alta temperatura, T sub H, perdón. Este es el refrigerador. Entonces la idea del refrigerador es sacar energía térmica, sacar calor del interior del refrigerador, es decir, el que está a temperatura T sub C, a baja temperatura, y llevarla hacia el foco de alta temperatura. Pero eso no es un proceso natural. Así que hay que realizar trabajo para obligar a que el calor siga esa ruta. ¿Está bien? Y entonces, ya, esto está aquí representado en este diagrama, ¿no? El trabajo que realiza un agente externo
para sacar calor del interior del refrigerador y llevarla hacia afuera, hacia el exterior, que es el foco térmico de alta temperatura. El coeficiente de eficacia no se llama la eficiencia, acá se llama eficacia. Coeficiente de eficacia, eta, será entonces Q sub C, que es el calor que nos interesa sacar de la refri, del interior de la refri, entre el trabajo externo empleado para poder sacar este calor, ¿no? Para poder realizar ese proceso. Muy bien, acá tenemos un refrigerador. Ya hemos explicado el día de ayer cómo funciona este dispositivo, ¿no? Y por qué es que necesariamente se tiene que utilizar un motorcito. Muy bien, ya no voy a volver a repetirlo para no demorarnos. Este es un problema también de tipo numérico. Revísenlo. La bomba térmica. La bomba térmica. La bomba térmica es... A ver, si nos dicen, a ver, dibuje usted un esquema, ¿no es cierto?, de una bomba térmica. Ah, muy bien. Acá tenemos un foco térmico de temperatura alta, ¿de acuerdo? Acá está la bomba térmica, es en este caso, ¿no? La bomba térmica. No es máquina térmica, no es refrigerador tampoco. Es una bomba térmica. Y tenemos que poner, como es cíclico también, es un dispositivo cíclico, necesita de un foco térmico de baja temperatura T sub C. ¿De acuerdo? Y ahora, el calor, lo que hace la bomba térmica es lo siguiente, ¿sí? La idea es calentar, ¿sí? Este foco térmico, hay que echar el calor, ¿no? Sí, ahí hay que echar el calor. Es decir, lo que vamos a hacer es sacar calor de aquí, de la, ¿cómo se llama?, del foco térmico frío, que le llamamos Q sub C. ¿Ok? ¿Sí? Y llevarlo hasta el foco térmico caliente. Ese es el trabajo de la bomba térmica. Q sub H. Ustedes dirán, oiga, profe, pero no es lo mismo que acaba de decir de la refri. Pues sí, es cierto, ¿sí? Entonces, como este es un proceso no natural, hay que realizar trabajo para que esta bomba térmica pueda realizar esa función. ¿Sí? Pero en este caso, a diferencia del refrigerador, lo que importa es esto de acá, el calor que se está llevando hacia el foco térmico caliente. ¿Sí? Y eso es lo que la diferencia con la refri. A la refri le importa el calor que sale del foco térmico frío. ¿Sí? Acá le interesa el calor que ingresa. Muy bien, entonces el coeficiente de eficacia para la bomba térmica, le vamos a llamar eta sub B, es el calor que ingresa al foco térmico caliente entre el trabajo. ¿Sí? Aplicando a la bomba térmica la primera ley de la termodinámica, es decir, la conservación de la energía, se tiene que el trabajo puede calcularse como Q sub H menos Q sub C. Porque es el que sale. Ya aquí ya lo malogré todo, pues bueno. Bien, ya está. Y entonces, dada la definición similar al caso del refrigerador, entonces los coeficientes de eficacia tienen que estar relacionados, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? El coeficiente de eficacia de la bomba térmica es el coeficiente de eficacia de la refri más 1, ¿no? De la refri que sigue el mismo ciclo termodinámico, se entiende, ¿no? Y para el caso de la bomba de Carnot, o sea, es decir, el de máximo rendimiento, la bomba ideal, se expresa en términos de las temperaturas, ¿no? El coeficiente de eficacia en función de las temperaturas. Listo. Ya hemos explicado cómo funciona este
este sistema, ¿no? Es decir, el objeto es calentar esta gran habitación, por ejemplo. En nuestro gráfico es calentar esta gran habitación. Esta gran habitación funciona como el foco térmico, como este foco térmico caliente, ¿sí? Al que queremos mantener la temperatura, ¿no? Y para eso tenemos, y acá afuera es el foco térmico frío. ¿Está bien? Las casas, por ejemplo, en Europa, en el Polo Norte, es decir, en Canadá, en Estados Unidos, tienen esta situación, ¿no? Acá las temperaturas usualmente son de menos 5 grados Celsius, ¿ok? Y acá lo que queremos es mantenerla a 20 grados Celsius, ¿ok? Entonces hay que sacar calor de aquí y llevarlo para acá adentro. Eso es algo, y para eso se necesita este motorcito, pues, ¿no? Para poder realizar ese trabajo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, acá hay un problema numérico también de bombas térmicas. Lo dejo para que, como es numérico, es más o menos fácil seguirlo. Bueno, ahora, y luego viene lo que es entropía. Acá me voy a detener para ver con ustedes el vídeo, ¿ya? Muy bien. Bueno, permítanme entonces un momento. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Mientras yo busco el vídeo para poder compartirlo. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer, ya encontré la dirección del vídeo. Ok. Hola, hijos de Boltzmann, ¿listos para que les estalle completamente? Acá. Antes, esperen un ratito. Del cerebro, hoy vamos a repasar uno de los conceptos más escurridizos de la física, el de entropía. Normalmente la gente define la entropía como desorden o caos. Puede servir, pero para entender verdaderamente el sentido y la importancia de este poderosísimo concepto, el de entropía, es muy importante entender las sutilezas de su definición. Vamos con ello. En realidad, la entropía no es más que un contador de estados, un contador, nada más. De hecho, matemáticamente se define como... ¿Y qué sentido tiene esto? Pongamos 4 pelotas de colores en movimiento en la mitad de una caja y quitemos el separador. Vamos a suponer que las pelotitas no pierden energía al chocar con las paredes, así que siempre se encuentran en movimiento. Si yo paro esta película en un instante, ¿qué probabilidad hay de que las 4 pelotitas estén a la izquierda? Pues toca hacer matemáticas. Teniendo en cuenta que las pelotas se mueven por todo el espacio, la probabilidad será la probabilidad de que la pelota amarilla esté a la izquierda
0,5, por la probabilidad de que la roja esté a la izquierda, 0,5, y así con el resto de pelotas, es decir, 0,5 a la cuarta. ¿Y de que haya 3 a la izquierda y 1 a la derecha? Pues igualmente será de 0,5 a la cuarta, solo que ahora a la derecha puede estar la pelota amarilla, la roja, la azul o la verde. Así que la probabilidad total es 4 veces mayor. En general se puede ver que la probabilidad de un estado en particular depende del número de configuraciones que tiene ese estado. Es decir, es un contador de configuraciones. Para el estado donde todas las pelotas están a la izquierda, solo hay una configuración. Para el estado donde hay una pelota a la derecha, hay 4. Para el estado donde hay 2 pelotas a la derecha, hay 6. Para el de 3 a la derecha hay de nuevo 4. Y para el estado donde las 4 pelotitas están a la derecha, hay nuevamente una única configuración. Los matemáticos, que son gente muy lista, generalizan esto usando la combinatoria. En particular, se puede ver que el número de configuraciones de un estado se puede describir como 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 o 4 sobre 4. En general, m sobre n, que desarrollamos como m factorial entre n factorial por m menos n factorial. Pueden ver que los estados donde las partículas están repartidas, 2 y 2, son más probables porque tienen más configuraciones posibles. Simplemente por eso, por combinatoria. En general, esto se puede ver más claro con lo que se conoce como el triángulo de Pascal. Este triángulo nos da estos coeficientes para un número n de pelotas. Y ven que siempre es máximo cuando las pelotitas están repartidas equitativamente. Y esto es algo que se acentúa más y más cuando aumenta el número de pelotitas, cuando aumenta n. Por ejemplo, para 200 pelotitas, el número de configuraciones que tienen todas a la izquierda es 1, mientras que el número de configuraciones para el estado donde están 100 y 100 es de 9 por 10 elevado a 58. Ya estamos listos para hacer física. Pongamos una caja donde en su mitad colocamos 1 gramo de hidrógeno y quitamos el separador. En este gas hay el número de Avogadro de átomos, es decir, 10 elevado a 23. Muchísimos. El número de configuraciones en las que los átomos están repartidos equitativamente, lo que llamaríamos desorden, es un número tremendísimamente grande, mientras que el número de configuraciones en las que todos los átomos se encuentran a la izquierda, lo que llamaríamos orden, es 1, lo que hace que la probabilidad sea tremendísimamente baja, prácticamente nula. Si abrimos la compuerta, el gas se distribuye por todo el volumen. Y no hay ninguna fuerza que esté tirando ni ninguna ley que haga que todos los átomos se esparzan. No, es simplemente que esta configuración es más probable. De hecho, no hay ninguna ley que impida que todas las partículas se agrupen en una esquina. Simplemente es tan improbable que nunca lo vamos a ver. Es el poder de la estadística. La naturaleza, simplemente por probabilidad, prefiere el desorden al orden. Así definimos la entropía como el producto de la constante de Boltzmann, una constante universal, por el logaritmo de omega, el número de configuraciones de ese estado particular. Ludwig Boltzmann dio con esta ley a finales del siglo XIX, cuando todavía no estaba completamente aceptada la existencia de los átomos, y así podía describir ciertos fenómenos que de otra forma no se podían entender. De hecho, él inició una nueva rama de la física íntimamente ligada a la teoría de la probabilidad. Es lo que conocemos como la mecánica estadística. Y simplemente definió una nueva magnitud, la entropía, que simplemente se define como el logaritmo del número de configuraciones de un estado. En estas condiciones se puede ver que en cualquier sistema aislado, la entropía, o el grado de desorden, siempre aumenta. Tomemos mis apuntes de mecánica estadística y tirémoslos al aire. ¿Qué probabilidad hay de que al recogerlas queden perfectamente en orden? El estado ordenado solo tiene una configuración, aquel en el que cada página está en su orden, mientras que se pueden establecer cientos de miles de configuraciones en el cual el estado final está desordenado. ¿Es más probable que ocurra entonces? Es simplemente entropía. De hecho, no hay ninguna ley física que impida que en un vaso de agua se forme espontáneamente un cubito de hielo, pero nunca lo veremos ocurrir ya que lleva a un estado más ordenado, de menor entropía. Lo contrario sí es más natural. Vemos hielos derretirse, huevos romperse, hojas arder. La entropía mueve el mundo. La segunda ley de la entropía, la que nos dice que en un sistema aislado la entropía siempre crece, nos recuerda que siempre es más fácil deshacer que hacer, olvidar que recordar, destruir que construir. De hecho, es la única ley física que permite distinguir el pasado del futuro, la flecha del tiempo. Así vemos hoy el universo como un gran reloj en el que viajamos en el tiempo desde un momento de orden absoluto, el Big Bang, consumiendo energía para producir desorden, hasta que el universo, sumido en el caos final, expire
su último aliento. Boltzmann, el padre de la entropía, uno de los mejores físicos de la historia, se ahorcó a los 60 años de edad. Los continuos ataques a sus ideas, la mofa de sus compañeros, sus continuas peleas agudizaron su estado de depresión. En su tumba se puede leer su mayor aportación, la forma con la que Boltzmann cambió el mundo, su ley de la entropía. Seguro que desde hoy van a ver el mundo con otros ojos, los ojos de Ludwig Boltzmann. Y yo tengo una pregunta para ustedes: si en el universo siempre crece la entropía generando un estado de mayor desorden, ¿cómo es que pueden existir seres tan ordenados como nosotros? Me despido recordándoles que pueden adquirir mis 2 libros, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama e Inteligencia física, a través de Amazon en cualquier parte del mundo. 2 libros para aprender de física de forma sencilla para todos los públicos. Pueden ver el martes día 31 en Cantabria, en la universidad, hablando de materia oscura. Y que le den mucho al coco, porque quién sabe si alguno de los seguidores de Date un Voltio o Date un Blog será algún día el futuro Albert Einstein. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya, bueno, ¿algún comentario? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre el vídeo? Es la última clase para las intervenciones. ¿Están ahí? Sí, Ya, por lo menos un par contestaron. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? A ver, voy a hacer entonces preguntas directas, ¿ya? Porque esperarlos es una tontería, se perdió mucho tiempo. A ver, Brenda Marcos, comentarios del video. Brenda Marcos, comentarios del video, activa tu cámara. Ya, escucho tu comentario. ¿Y qué de la entropía? ¿Qué más? ¿Qué idea tienes de la entropía? ¿Qué es lo que has entendido de la entropía? ¿Qué cosa es la entropía para ti ahora? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea un contador de configuraciones? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traduces tú? No escucho. Brenda, tienes que responder. De nada sirve que veas el video otra vez. La idea que tengas, la que se te haya quedado. ¿Ya? Ajá. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere complementar lo que ha dicho Brenda? Profesor, ¿puedo participar? Zacarías. Adelante.
Adelante, sí, Bueno, adelante. ese video, bueno, lo vi, bueno, le hice una segunda parte luego mismo canal, lo explicaba un poco más detallado, ¿no? Y bueno, sí comprendí, no tengo que verlo varias veces, pero aún me quedan algunas dudas sobre el concepto de entropía, pero me parece interesante la manera en que, como mencionó, es hasta filosófico, ¿no? Cómo ha cambiado que se veía el mundo, porque antes prácticamente era más mecanicista, ¿no? Con Newton y las leyes, pero como dice, en esa época a Boltzmann lo criticaron mucho por esa ley y bueno, el mundo en sí no era así tal como se dice, 100% así, por ejemplo, porque él dentro de la teoría no niega que en un tanque que se esparce un gas se quede solamente en la izquierda o en la derecha, ¿no? Y es algo que nosotros en nuestra mente, porque hemos visto muchas experiencias, jamás comprenderíamos, ¿no? Y es algo que recuerdo que Einstein también dijo que estuvo molesto, creo, por ello, que dijo que el universo no funcionaba así, que bueno, él también se negaba a aceptarlo, ¿no? Que, como dice, Dios no juega a los dados con el mundo, creo, algo así mencionaba. Ajá. Y bueno, eso me impactó, ¿no? Como incluso la flecha del tiempo, lo que mencionó de cómo llega el ser humano a evolucionar hasta un punto en que ya luego un poco empieza a decaer. Es como que todo tiene un rumbo fijo, por así decirlo, pero tampoco se descarta las otras posibilidades. Ya, ¿cuál es el concepto de entropía? ¿Qué te quedó entonces como entropía? Como menciona mi compañero, es contador, ¿no? De cuántas configuraciones puede tener un objeto, no sé, un conjunto de moléculas, un material en cierto tiempo o en cierto estado. Como dije, puede ser que esté en un solo lado todo el gas, en otro lado. Ok. Ya, esos son ejemplos, pero ¿qué te ha quedado a ti? ¿Cómo tú traducirías eso? ¿No? Es eso de decir, por ejemplo, que la entropía es un contador de estados, ¿no? Es un contador de posibles estados. Claro, entonces, como es un contador de probabilidad, el más probable sería el que gane, por así decirlo, en la carrera, ¿no? De qué va a ser lo que va a suceder. Ya está, ya. Pues, ¿cómo lo traducirías tú con tus propias palabras? Si yo te preguntara, y yo no sé nada de física, yo soy de la calle y te pregunto, ¿qué es la entropía? ¿Tú qué dirías? Que, bueno, la entropía es a lo que tiende el universo, ¿no? A la probabilidad, la configuración más probable que tiene el universo de existir o de ser en este instante. Uh-huh. Ya, muy bien. ¿Alguna otra? Profesor, a mí me pareció me pareció buena la parte en la que decía que medía el número de ordenaciones también que pueda haber, y decía en el ejemplo de que solo hay una configuración en la que todo va a estar en orden, pero a medida de que haya más moléculas o cosas así como en los ejemplos que ponía, este número de probabilidades va a ser muy grande. Entonces decía que el universo tiende a estar desordenado. Entonces lo que entendí es que la entropía mide el grado de desorden que tiene el mundo, ¿no? Mediante estos cálculos y todo eso que se hace. Pero en algún momento dice eso de que la entropía mide el grado de desorden. No lo dice. Lo dice que bueno, con probabilidades todo se puede dar, pero se puede inferir porque dice que solo hay una manera en la que todo está ordenado y hay muchísimas formas en la que esté desordenado. Entonces prácticamente sería el otro. Ajá, ya, muy bien. Tu apellido es Muñoz. Orden, tu apellido. ¿Ah? Muñoz, ¿no? Muñoz. Luego Zacarías. Ya, a ver, ¿otra? Profesor, Sí. profesor, Suárez, quisiera más o menos para lo que entendí sobre entropía. Adelante. Yo entendí más o menos sobre que mencionó como la probabilidad de las configuraciones de estado, pero lo relacioné más cuando hice el ejemplo de las pelotitas, ¿no? Porque en cada momento las pelotitas pueden estar en un lado derecho o un lado izquierdo, pero van a tener diferente probabilidad en cada instante de encontrarse si tú lo mides más para el lado derecho o para el lado izquierdo. Entonces, cada instante tenía una probabilidad y todas esas configuraciones que daban lo manejaba mediante
eh, hay un mecanismo matemático, era combinatoria. Entonces, toda esa probabilidad era la probabilidad entre todos esos instantes. Entonces, más o menos sí lo entendí. Muy bien, Universidad, eso. Muy bien. A ver, ¿tú qué dices, Natalie? Sí, profesor. Bueno, el video me pareció bastante interesante. Activa tu cámara. Creo que está prendida. ¿No está prendida? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Ya, bueno, creo que en un inicio todos pensamos eso, que la entropía es más como la medición del grado de desorden, ¿no? Sin embargo, en un inicio nos viene como que a refutar en cierta manera esa idea, siendo más como el hecho de un tipo de probabilidades, como menciona un contador de estados, ¿no? En este caso menciona lo del logaritmo, que vendría a ser el logaritmo del número de configuraciones de estado. Pero en esa parte sí como que me quedó en cierta duda al momento en que mencionó configuraciones de estado. No logré entender muy bien en qué aspecto se referían las configuraciones. Ya, bueno, como ustedes ven, ustedes mismos ya lo están entendiendo. Han tratado de explicar esto de entropía sin utilizar la palabra desorden, ¿no? Salvo su compañero Muñoz, que lo hizo, ¿no? Pero después aclaró que no, dice que la entropía es una medida del desorden. Digamos que no está mal eso, ¿no? Pero el video trata de centrarse en el hecho que la entropía es simplemente es algo matemático, para decirlo así, aunque sea un poco extraño, ¿no? Al hablar de que es un contador de probabilidades, lo que nos está diciendo es que un sistema puede estar en muchos estados, puede estar en muchas situaciones diferentes. ¿Está bien? En situaciones muy ordenadas a situaciones bastante desordenadas. Llamamos una situación ordenada, por ejemplo, cuando el gas, hablaba de una burbuja hace un rato, ya, un globo, ¿no? El gas, ponemos un gas dentro de un globo, ¿ok? Y a eso le podemos llamar un estado ordenado. ¿Está bien? Como por ejemplo, bueno, hasta ahí no tenemos eso, un estado ordenado. Luego lo conectamos a otro globo, pero vacío. Entonces el gas que está en el interior del primer globo pasa hacia el globo vacío, ¿no es cierto? ¿Eh? Y entonces ese proceso de expansión, a eso se le llama un estado más desordenado. ¿Sí? Entonces hay una palabra que eso mismo que acabo de explicar, de hablar de orden y desorden, porque fíjense ustedes, decir que el gas dentro de un globo está ordenado son palabras fuertes, ¿no? Son palabras gruesas, ¿verdad? Como si nosotros vemos las moléculas dentro del globo, orden ahí no hay, ¿no? Pero dado que ocupa un volumen ilimitado y después le vamos a permitir que ocupe un mayor volumen, entonces ya cuando ocupe el mayor volumen decimos que está desordenado. Ha pasado de un cierto orden a estar más desordenado. Entonces, y el desorden en este caso está relacionado con el aumento de volumen que va a ocupar el gas. Entonces no podemos decir de que orden y desorden lo podemos asociar al volumen, ¿no? Mientras mayor volumen, mayor desorden, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir, ¿sí? Lo que sí podemos decir es de que bueno, quiero ahí hacer un paréntesis, ¿no? Esta es la misma idea que hay entre entropía y desorden, ¿sí? Entonces, hemos dado el ejemplo del gas, en el cual aumentando el volumen hemos dicho que aumenta el desorden. Entonces, uno puede concluir inmediatamente de que a mayor volumen, mayor desorden, ¿verdad? Entonces, podemos decir entonces de que el volumen es una medida del desorden. Mientras más volumen, más desorden, lo cual no es tan cierto, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque en el mismo volumen inicial, si yo le doy calor, le doy energía térmica, el desorden va a aumentar y no aumentó el volumen. Entonces
esa conclusión a la cual yo puedo llegar de ese ejemplo que di inicialmente, que se puede llegar a ese ejemplo que di, puede parecer esto, digamos, insuficiente, y en realidad lo es. Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Es un poco difícil entender esto de acá, esto de la configuración de posibles estados, ¿no? A mayor configuración de estados del sistema, mayor entropía, ¿ya? Pero no necesariamente eso significa mayor desorden. Sí, a eso quiero llegar. Pero que es una muy buena analogía, sí, eso sí es cierto. ¿Está bien? Bueno, entonces acá estábamos hablando de que la entropía entonces tiene que ver con el número de estados posibles que puede tener el sistema. Uno de sus compañeros dijo que con el tiempo los estados van cambiando, ¿no? Es lo que nos mostraba ahí las 4 pelotitas en ese recuadro, ¿no? Sí, si nosotros imaginariamente trazamos una línea que divide en 2 mitades, ¿sí? En el tiempo, en el transcurso del tiempo, va a ir cambiando, ¿no? 2, 2, 3, 3, 1, etc. Pero aquí viene el detalle. La palabra desorden es mejor reemplazarla por homogeneidad, ¿sí? Es decir, lo que siempre va a tratar el sistema es de que en cuanto evolucione el tiempo, va a ser más homogéneo, ¿sí? Va a ser más homogéneo. Esto significa, ¿sí? Esto significa, y creo que ahí en el vídeo mismo lo dice, ¿no? Tiene tendencia hacia la homogeneidad. Y yo prefiero usar eso. Inclusive esa misma expresión yo la estoy utilizando en mi diapositiva, ¿no? Porque es lo que yo rescato. Este video yo lo he visto varias veces, ¿sí? Y se lo recomiendo a ustedes, pues, pero bueno, ustedes no hacen caso, no lo ven. Por eso he tenido que verlo con ustedes ahora, ¿no? Porque tienen que verlo varias veces para que puedan irlo entendiendo mejor, ¿sí? Y vayan dejando de lado eso de desorden, ¿no? Entropía inmediatamente igual a desorden y ya, ¿no? Ahora quiero explicarles lo del vasito con agua, ¿ya? El vasito con agua. Lo que va a ocurrir si es que esa agua está a la temperatura ambiente, está en equilibrio térmico. Entonces, toda la homogeneidad de la temperatura media del gaso, ¿sí? Hace que las moléculas se muevan más o menos por igual por todo el volumen, ¿de acuerdo? Ahora, él dice de que nada impide, no hay ninguna ley que impida que, digamos, espontáneamente se empieza a formar un cubito de hielo, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Que para que se forme el cubito de hielo, las otras moléculas tienen que haberle quitado energía térmica a ese hielo que se está formando. Tiene que quitarle energía térmica para que se forme el hielo, ¿verdad? Y entonces eso significa que cuando se forma el cubo, esas moléculas que están formando el cubo de hielo están más ordenadas. Sin embargo, las otras moléculas están más desordenadas porque están a mayor temperatura, tienen mayor movimiento molecular. ¿De acuerdo? Entonces ese ejemplito dice, ¿no? Nos debe hacer pensar, ¿no? Y decir que ¿dónde está la entropía? A ver, ¿dónde está la segunda ley? ¿Dónde está la entropía? Dice lo siguiente, es el hecho que se forme el cubito significa que es un estado menos probable del sistema, no prohibido, porque no rompe ninguna ley de la física, pero dice de que es un estado más ordenado del sistema. Y eso es menos probable que la situación anterior, es decir, cuando todo el agua era agua líquida y estaba en equilibrio térmico todo el agua está en equilibrio térmico con el medio ambiente. Esa es la situación más probable. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Entonces lo que dice es de que esa configuración más probable, esa es la segunda ley, ¿no? Esa es la entropía. La entropía dice que, ¿no? El análisis de la entropía dice que el estado, ¿sí? El estado más probable del sistema, ese es el de mayor entropía. Eso dice la segunda ley, ¿no? Es el de mayor entropía, es el estado más probable del sistema. ¿De acuerdo? Es el estado más probable del sistema. Ahora bien, un estado menos probable del sistema es el que le acabo de mencionar, la formación de un cubito de hielo, ¿no? De un cubito de hielo allí. Ahora, no rompe ninguna ley de la física, ¿de acuerdo? Pero es un estado menos probable. Su entropía es menor. Entonces, un proceso de ese estilo no es muy poco probable. Y no ocurre. La segunda ley dice que eso no va a ocurrir, ¿no? La segunda ley dice que más bien cualquier proceso debe ir en la tendencia de que la entropía crezca, ¿no? O a lo más se mantenga constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora veamos lo del desorden molecular. Como decía, ¿no? El estado de menor entropía, cuando se forma el cubito de hielo, ¿sí? Es el estado de menor entropía. ¿Qué relación tiene con el desorden molecular? No podemos decir mucho del desorden molecular, de todo el conjunto, de todo el sistema. ¿Por qué? Porque en el cubito de hielo sí es cierto que hay menos desorden molecular, pero y en el otro lado, es agua que tiene ahora un poco de mayor temperatura, las moléculas están moviéndose más, ¿el desorden aumentó o no aumentó? Claro que aumentó, ¿sí? Entonces la cuestión es, entonces, ¿qué relación habría entre el desorden allá, ¿sí? Y la entropía, ¿no? ¿Cómo podemos sacar una conclusión global del desorden en la situación con la formación del hielo? ¿Sí? No tendríamos una forma de decir si es mayor o menor desorden, ¿no? Porque sucede que en una parte del sistema tiene mayor desorden y en la otra parte tiene menor desorden. Entonces, pero de la entropía sí podemos decir algo bien clarito, ¿no? Que la situación con el cubito de hielo es menos probable que estando todo el agua en equilibrio térmico con el medio ambiente. Eso sí está clarísimo. Y esa es la entropía, ¿no? Esa es la entropía. La probabilidad, ¿no? La probabilidad de que un sistema físico se encuentre en algún estado en particular. ¿En qué estado? En el de... ese estado tiene que ver con un conjunto de posibilidades, ¿no es cierto? Y eso le llamamos entropía, ¿no? Eso le llamamos entropía. Ahora viene la segunda ley de la entropía, ¿no? Dice que cualquier proceso debe ir siempre en la tendencia de que la entropía crezca o se mantenga constante, ¿no? En un proceso reversible la entropía se mantiene constante. En un proceso irreversible, que es un proceso natural cualquiera, ¿sí? En un proceso natural la entropía debe de crecer, ¿ya? Entonces, lo último que les acabo de explicar es lo del vasito, que es el ejemplo que el autor ha dicho, y que lo dice tan rápido que nosotros no hemos alcanzado a comprenderlo bien, porque recién lo estamos viendo por primera vez. Repito, ya yo lo he visto varias veces, por eso esto puedo explicar un poquito mejor, ¿no? Porque ya lo he razonado más, y espero que ustedes hagan lo mismo. Véanlo por lo menos una vez más, ¿sí? Véanlo una vez más, pero completo y con calma para que ustedes puedan entender mejor y valorar mejor lo que estoy diciendo. Entonces, como decía entonces, todo este ejemplo del vasito es para desligar la entropía del desorden. Simplemente por eso lo estoy recalcando, ¿no? No decir que entropía es igual a desorden, no es cierto, ¿no? Este ejemplito es un contraejemplo precisamente para eso, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es de que la entropía tiene que ver con el conjunto
de probabilidades o de posibilidades que tiene alguna situación particular del sistema. A ver, el conjunto de posibilidades, ¿no? Para que el sistema se encuentre todo el agua, todo es agua en equilibrio térmico con el medio ambiente, es una gran cantidad de posibilidades que eso ocurra, ¿sí? Y la situación en la que se ha formado el cubito de hielo, ¿no es cierto? Ahí en ese vaso de agua se formó un cubito de hielo. Esa es una situación que tiene muchas menos posibilidades. Muchas menos posibilidades. Entonces, y eso es entropía, ¿no? El sumar todas esas posibilidades, ¿sí? Y dividirlas entre todas las posibilidades totales del sistema, eso se llama probabilidad, ¿no es cierto? ¿No? Eso lo han visto ustedes en estadística, ¿sí? El número de posibilidades de que ocurra algún evento entre el número de posibilidades total, a eso se le llama una probabilidad. Entonces aquí nos está diciendo eso, el número de configuraciones, cuando habla del número de configuraciones de un sistema, está hablando cada configuración es una posibilidad. Nos dice, lo traducimos, para los matemáticos, lo traduciríamos así, el número de posibilidades de un sistema, ¿sí? Así lo traduciríamos. Entonces, ¿qué es la entropía? Es el número de posibilidades que tiene un sistema, ¿no? En una situación particular. Pero habla de probabilidad. Ya, tiene razón. Así no está normalizada. La normalizamos. ¿Cómo la normalizamos? Estoy usando lenguaje matemático. Lo dividimos entre las probabilidades total, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces una probabilidad menor que 1, ya está normalizada, ¿verdad? Entonces, esa es la entropía, ¿no? Simplemente no dice, claro, cualquier sistema físico tiene un conjunto de posibilidades, ¿no? De que ocurra, que ocurra en un determinado instante. Ya está, todo ese conjunto de posibilidades, ¿sí? Todo ese conjunto de posibilidades, ¿sí? Entre el número de posibilidades totales, eso se llama entropía. Así de simple, ¿no? Ahora, digamos, si lo vemos ahora desde el punto de vista físico, eso lo podemos asociar al desorden molecular. Ya, eso también es una muy buena, como decía, ¿no? Es una muy buena idea, como lo dijo su compañero. Es cierto, es una muy buena idea, pero no debemos dar la idea de que es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Porque el desorden molecular también tiene otros ingredientes, con la temperatura. Como dije hace un ratito, en el caso del globo, ¿no? El globo, yo le doy más espacio, decimos que todo se expande y decimos que se desordena, ¿no? De lo que trata es de homogeneizarse. Acá, en este mismo globo, si aumento la temperatura, ¿no? Si yo, para aumentar la temperatura, luego en la parte baja, entonces primero localmente ahí el desorden va a ser mayor y después se va a uniformizar, ¿sí? Entonces, es mejor hablar de la entropía y asociarla más a la situación de un estado físico más homogéneo, eso sí. Me parece mejor, no mucho mejor, sino mejor que asociar la entropía al desorden molecular. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y cuando les pidan explicación, ¿qué significa más homogéneo? Y ya pueden dar cualquiera de los ejemplos que he dado, ¿no? Ese de la expansión del gas, la que da el propio, ¿no? El vasito de agua, la que da el propio autor del video, ¿no? O el, ¿cómo se llama? El calentar en un globo, calentamos el aire, ¿no es cierto? Como en la parte baja, como un globo aerostático, ¿no? En la parte baja. Entonces, localmente, primero se calienta esa parte y después todo se va a calentar, es decir, toda esa vibración molecular, ¿no? Todo ese movimiento molecular va a empezar a homogeneizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso significa que ese desorden molecular que aumentó por el fuego, ahora se va a extender hacia todo el globo, sin que aumente el volumen del globo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hay varios ejemplitos que se pueden utilizar para desprenderse de esa idea, ¿no? De desorden, de entropía igual a desorden molecular, entropía, ¿no es cierto? Lo que sí podemos, aunque repito, no es malo eso, pero sí es conveniente hacer ese hincapié.
En las personas que, por ejemplo, para nosotros, ¿sí? Si yo les preguntara eso, para mí una respuesta adecuada estaría en términos de hablar de homogeneidad, hablar de lo que han dicho ustedes de probabilidad, y no tanto de entropía. Sí lo puedo aceptar, pero no le daría el puntaje, ¿no? Porque ahora hemos aprendido algo más, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que retenerlo. ¿Se dan cuenta? No significa que lo veo ya bueno, como el profesor ha puesto y para satisfacerlo ya y después me olvido, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Pues no, ese no es el punto. Eso deben de memorizarlo y tenerlo para el futuro. Ok, listo. ¿Algún otro comentario para continuar? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con las últimas diapositivas de nuestro curso. Bueno, tengo que volver otra vez a donde nos quedamos. Ya este es el último punto que vamos a tratar en el curso. Vamos a ver Ok, aquí está. ¿Están viendo las diapositivas bien? Sí, profesor. Ok, listo. Hablamos de entropía y desorden precisamente, ¿no? Y esta diapositiva la he cambiado, ¿no? No está, si ustedes están mirando las diapositivas que he puesto, que todavía está ahí en la nube, no es la misma que está acá. La he cambiado un poquito. Bueno, pero le he cambiado un poquito en cuanto a palabras, pero ha cambiado la concepción realmente, ¿no? A ver, aquí la idea es justamente aceptar lo que dice el vídeo, ¿no? Dice que la entropía es una probabilidad, es lo que nos ha dicho, ¿no? Entonces, es las configuraciones que puede tener un sistema y ya está. Acá, para no meterme a hablar de configuraciones, porque eso tendría que explicarlo, la entropía es una probabilidad, simplemente dicho eso, ¿no? Que indica la tendencia a la uniformidad de la naturaleza, y esto se relaciona con el desorden, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Antes yo decía que, bueno, sí, la entropía es una medida del desorden, ¿no? O sea, le he puesto así casi igual. Ahora no, ahora estoy diciendo de que esta probabilidad es un indicador de que hay una tendencia a la uniformidad, ¿sí? Y esto es más fácil de explicar, ¿no? La uniformidad de la naturaleza. Y esto se relaciona con el desorden, ¿no? Para no desechar toda la idea de entropía paralelo al desorden, ¿no? Eso que tienen todos, que tenemos todos, teníamos yo también, que teníamos todos, eso no lo estoy desechando del todo, ¿no? Aquí lo estoy mencionando. Entonces, para quien quiera preguntar, ya podemos extendernos un poco más en lo que yo ya lo he hecho, ¿no? Por eso ya no continúo explicando. Dice, un sistema entonces aislado, acá esa es otra palabra importante, el sistema aislado, evoluciona hacia un estado de mayor entropía. Esto está en directa relación con el hecho de que algunos eventos en la naturaleza tienen una línea de tiempo, ¿no? Como que el calor fluye de altas temperaturas a bajas temperaturas, el agua fluye o los líquidos fluyen de mayor presión a menor presión, etc. Y acá la ecuación de Boltzmann, ¿no? El cambio de entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de W, es la probabilidad, y la unidad, ¿no? Joule por Kelvin. Eso también, la constante de Boltzmann es Joule por Kelvin. Yo le había puesto Joule por kilogramo, entonces me había equivocado, así que ya la he corregido. W es probabilidad de un estado relativo, bueno, ya está, ¿no? Y acá explico con pocas palabras lo que es una probabilidad. ¿Está bien? Listo. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo. Me interrumpe y hace
La pregunta es, ok. Bueno, entonces, siguiente lámina es, ahora, vamos a dar una definición operativa, ¿no? Para nosotros del cambio de entropía, porque eso de calcular la probabilidad es algo complicado para nosotros. Entonces vamos a cambiar un poco nuestro enfoque para obtener esta expresión operativa. Acá en la figura tenemos una transformación, un ciclo, ¿sí? Termodinámico, transformación o ciclo termodinámico, ¿ok? Cualquier arbitraria, totalmente arbitraria, como ustedes pueden observar. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo, ¿sí? en ciclos de Carnot. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué en ciclos de Carnot? Porque del ciclo de Carnot sabemos ya que son reversibles, conocemos que es de la eficiencia máxima, sabemos cómo calcular la eficiencia relativamente fácil, ¿no? Porque solamente hay que conocer las temperaturas, los focos térmicos entre las cuales trabaja, las temperaturas entre las cuales trabaja. Entonces ya está. Ahí tenemos, ahora, en otras palabras, aquí hago un paréntesis, porque muchos ya saben ya lo que es una serie Fourier. Ya hemos hablado antes en ondas, ¿no? Hemos dicho de que cualquier pulso de onda, de cualquier forma, se puede siempre expresar como la suma de senos y cosenos, ¿no? de funciones armónicas. Eso le hemos llamado nosotros transformadas de Fourier, ¿no? En realidad es una suma de Fourier que se pueden transformar hacia un espacio de fase. Otra cosa que no es el momento de hablar. Entonces, lo que sí vamos a decir de que lo que estamos haciendo ahorita, este procedimiento que estamos haciendo ahorita de expresar un ciclo arbitrario en términos de un ciclo bien conocido, como es el ciclo de Carnot, ya eso no es totalmente nuevo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, la idea es expresar este ciclo arbitrario en términos de ciclos de Carnot. Entonces, esa es la sumatoria de muchos ciclos de Carnot. Entonces, como ustedes podrán ver de la propia figura, mientras más chiquitos sean los ciclos de Carnot que consideremos, ¿sí? Mejor será el ajuste, ¿no? De la transformación arbitraria a la suma de transformaciones de Carnot. Entonces, esas son transformaciones sucesivas de Carnot. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a analizar el ciclo de Carnot, ¿no es cierto? Recordar lo que ya hemos hecho. Nosotros habíamos dicho que es válido que el cociente de que calor entre la temperatura, ese cociente, la suma de esos cocientes, sea igual a 0. ¿Verdad? Entonces, como solamente en el ciclo de Carnot tenemos dos procesos en los cuales este cociente es diferente a 0, entonces acá lo estamos poniendo. En un ciclo de Carnot, el cociente Q entre T es igual a 0. ¿Sí? Para un ciclo de Carnot. Entonces, al expresar el ciclo arbitrario en términos de ciclo de Carnot, lo que estamos diciendo es que para ese proceso arbitrario también se cumplirá que el cociente de Q a T será igual a 0. Y ese cociente de Q a T, eso es lo que vamos a definir como entropía. ¿De acuerdo? Definir matemáticamente. ¿No? Otra vez, ¿no? Lo que es entropía. ¿Sí? Entonces, el cambio de entropía en un ciclo termodinámico cualquiera, ya no solo en de Carnot, es igual a 0. Eso está expresado aquí, en este recuadro, ¿no? La integral de línea, ¿sí? De ds, bueno, esa línea corresponde al ciclo termodinámico. Del cambio de entropía, eso siempre será igual a 0, siempre. ¿Ok? Entonces, lo que podemos también expresarlo de esta forma, ¿no? Esta es la definición en forma integral. El cambio de entropía será igual a la integral de dq entre t. ¿Qué cosa es este dq? Este dq es el calor para un proceso reversible, ¿sí? Es el calor para un proceso reversible. Ahora, usted, oiga, profesor, pero si el proceso es irreversible,
¿Vale o no vale la expresión? La respuesta es sí vale. ¿Y por qué? ¿Por qué vale? Porque, vean ustedes, ¿recuerdan ustedes la primera ley de la termodinámica en la que le dije que mejor lo escribo? En la primera ley de la termodinámica, aquí lo voy a poner al costadito, la primera ley de la termodinámica era así, ¿sí? Decía de que ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Dijimos que esta era una forma de definir la energía interna de forma macroscópica, ¿sí? Sin meternos al punto molecular. Y eso se traducía a decir que la variación de la energía interna era igual al calor neto menos el trabajo, con su convención ya conocida, ¿verdad? Bien, acá este de aquí es equivalente a esto, es su análogo, ¿sí? Entonces, y ahora podemos decir, si es que la primera ley definió formalmente la entropía de esta forma, y dijimos que, en consecuencia, esto también se dice que U es función de estado. ¿Y qué significa que es función de estado? Es una característica del sistema, y que su valor no depende de cómo se llegue a ese estado, sino solamente depende del estado mismo, ¿no? Es función de estado. Parece ser un poco irónico lo que digo, ¿no? Una redundancia. Pero eso es así. Es una función de estado, o sea, una propiedad del cuerpo, es una propiedad de la materia. Entonces, esto significa que la entropía es una propiedad de la materia. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces, ¿se puede decir que un cuerpo tiene 20 joules por Kelvin de entropía? La respuesta es sí. Yo puedo tener 1000 joules por Kelvin de entropía. La respuesta es sí. Eso significa ser función de estado. Que la entropía es almacenable. Y ya está. Entonces, estamos descubriendo una nueva propiedad de la materia, ¿sí? Llamada entropía. Muy bien, ya está. Entonces, ¿listo? Y esta es la forma integral, ¿no? Esta es la forma integral de expresar la entropía, ¿sí? Esta es la forma integral de expresar el cambio, la variación de la entropía. No la entropía en sí, sino el cambio de entropía, ¿no? La unidad es Joule por Kelvin, ¿sí? Listo. Muy bien. Ya está. Entonces, esta de aquí, esta expresión que está acá, es una análoga a esta de aquí, a la primera, ¿no? A la definición de energía interna, ¿sí? Esta es una analogía, ¿ya? Esta es una analogía. Lo que pasa es que aquí lo estamos expresando en forma integral. Aquí no, ¿no? Sino, pero son análogas, ¿no? Son análogas. Muy bien. Y ustedes dirán, ¿y por qué me estoy esforzando en establecer la analogía entre entropía y energía interna? Ya. El hecho es, primero, para que ustedes sepan que la entropía es una función de estado, ¿sí? Segundo, que por ser una función de estado no depende de la ruta cómo se llegue a un estado en particular. O sea, y que la entropía solamente depende del estado, ¿sí? Es esto, del material, de la sustancia, depende exclusivamente de eso, ¿sí? No depende de cómo se llega a eso, ¿sí? Que en el caso de termodinámica, lo que llegar, por ejemplo, a este estado que estoy, vamos a ponerlo de otro colorcito, de otro colorcito mejor. Por ejemplo, el llegar a este estado que está acá, bueno, ya, que estoy señalando, el llegar a ese estado, ¿sí? ¿Cómo se llegó? Se puede haber llegado siguiendo esta ruta por aquí abajo o la ruta por aquí arriba. Entonces, la entropía en este estado
no depende de cómo llegó, sino depende solamente de la sustancia, ¿no? Depende de las características de la materia. Nada más, ¿sí? Nada más. Sin embargo, calor y trabajo sí dependen de la ruta que sigue, ¿no? De la trayectoria. La energía interna también es igualito, ¿sí? Igualito que la entropía. No depende de por cómo llegó a este estado, solo depende de las características del sistema, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, se puede meter digamos, esta idea de que la entropía y la energía interna son análogas, está bien, ¿sí? Porque ambas son funciones de estado, son almacenables y todo eso, ¿no? Pero las definiciones, por supuesto, son diferentes, porque si no, serían iguales. Ok, seguimos acá y ahora vamos a hacer los cálculos, ¿no? El uso de la ecuación anterior. Por ejemplo, esto sí merece por lo menos hacer un ejemplito, ¿no? Para un proceso isobárico, ¿no? Para un proceso isobárico, la variación de la entropía, por definición, es la integral del dQ reversible entre la temperatura. A ver, pregunto, ¿he respondido ya correctamente lo que es por qué usar el Q reversible y no el Q irreversible? ¿Por qué el cambio de entropía es correcto calcularlo como Q reversible? A ver, creo que eso no lo aclaré totalmente. A ver, ¿se acuerdan ustedes que ¿se acuerdan ustedes de que por ejemplo, en el caso de la fuerza conservativa, ¿no es cierto? El trabajo no dependía de la trayectoria, ¿ok? Y el trabajo es un mecanismo para el cambio de la energía. En este caso, ¿qué energía cambiaba directamente? El trabajo de la fuerza conservativa cambiaba la energía potencial, la energía asociada, ¿no? Sí, pues la energía potencial asociada a la fuerza conservativa. ¿Está bien? Y entonces, lo que quiero decir es de que ese trabajo de la fuerza conservativa, que no depende de la trayectoria, permitía cambiar la energía potencial, ¿sí? Acá es la misma historia, ¿sí? Aquí es la misma historia. Entonces, como hemos hecho la analogía entre entropía y energía interna, y hemos dicho que ambas son funciones de estado, entonces el cambio de la energía, ¿sí? El cambio de la energía estaba asociada a un trabajo que no dependía de la trayectoria. Igual acá, el cambio de la entropía, ¿sí? No depende del calor, ¿no? Del calor empleado para hacer ese cambio. ¿Me dejó entender? Entendiéndose que el calor es el mecanismo para cambiar la entropía, así como el trabajo es el mecanismo para cambiar la energía, ¿sí? Que habíamos hablado antes. Entonces aquí también hay esa equivalencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo, dado que es una función de estado, yo puedo tomar cualquier transformación para que me lleve de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dan una ruta o una transformación irreversible, ¿sí? Entre dos estados, una transformación irreversible, yo puedo tomar, ¿sí? Una transformación reversible y el cambio de entropía será el mismo, porque involucra siempre a los dos estados de interés. ¿Me entienden? Entonces, quiero repetir esto. Si a mí me dicen, calcule usted el cambio de entropía entre el estado A y el estado B, ¿sí? por esta transformación irreversible,
es exactamente el mismo cambio de entropía, ¿sí? A lo largo de un proceso reversible entre el estado A y el estado B. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la entropía es función de estado. ¿Sí? Y ese cambio de entropía no va a depender de la ruta, ¿sí? Es decir, de la transformación que haya seguido el sistema, si es una transformación reversible o irreversible. ¿Ah? Entonces, eso justifica la definición, ¿no? El Q reversible acá. Yo creo que ahora sí ya ha sido bien preciso. Muy bien, quiero entonces aplicar la definición para nuestro problema. Tenemos ahora sí un gas isobárico de un gas ideal, ¿no? Está diciendo que es un gas ideal. Muy bien. Entonces, el Q, ¿cómo lo puede expresar el Q en un gas ideal, ¿no? Para una transformación isobárica sería NCP por DT, ¿no? Ese sería el de Q, entre la temperatura. Luego N constante, CP constante, y lo que tendría que hacer es integrar, ¿sí? DT entre T, y eso me da precisamente esta expresión, ¿ya? NCP DT. Entonces, como ven ustedes, es bastante simple, ¿no? Ahora voy a utilizar la misma definición para el caso, a ver, isotérmico sí es muy fácil, ¿no? Temperatura constante, esto sale fuera y este es el calor reversible, ¿no? ¿Verdad? Y por la primera ley de la termodinámica, para un proceso isotérmico, ¿sí? Para un proceso isotérmico, el calor es igual al trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Para esto de acá. Entonces, lo que diríamos, bueno, mejor lo pongo por acá. Entonces, partiendo del delta entonces será igual a NR, el logaritmo. Bueno, ya está acá el resultado. Pero la idea sería que, perdón, NRT sobre T para la integral de a ver, ¿cómo sería? El trabajo, ¿no? El trabajo. El trabajo es PdB y P es NRT sobre B. Entonces sería así, dB sobre B. Lo podemos calcular así. B1, B2, ¿no? Y hasta ahí, y llegamos a esto de acá. Pero usted dirá, oye, ¿qué va a ser el logaritmo de los de cociente de volúmenes? Acá está de presiones. Utilizan la ecuación de estado, pues, ¿no? La ecuación de estado PB es igual a NRT. ¿Está bien? Utilizan la ecuación de estado. Y ya está, de ahí sale, ¿no? Ponen P1, B1, NRT1, P2, B2, NRT2, y ya como se trata de la misma temperatura, ¿sí? Ya obtienen que el cociente de volúmenes es igual al cociente de presiones, pero a la inversa. Bueno, ya está, ya hemos justificado este de aquí. Lo mismo para la isóbara que ya lo hemos hecho. Para la isócora también. Isócora es volumen constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el volumen constante? ¿Cómo hacemos para el caso del volumen constante? ¿No? NCB de T. Y ya está, y de ahí salió. Esto de acá. O sea, en vez de NSP le ponemos CB y exactamente igual. Y para el adiabático pues es 0. Muy bien, y ya está, entonces ya hemos hecho el cálculo. Entonces, dos cuestiones importantes que yo voy a resaltar. La primera es la definición propia de entropía, de entender qué es la entropía, ¿no? Como un conteo de las, como una probabilidad, listo. La entropía es una probabilidad. Y después hemos tenido que meternos un poco más a la física para poder llegar a una definición de entropía. ¿De acuerdo? Del cambio de entropía, para ser más preciso. Y aquí estamos aprendiendo a utilizarlo. Y ya está. Listo. Ahora vamos a hablar de la segunda ley en términos de entropía. ¿Sí?
Dice, en cualquier proceso, la entropía del universo nunca disminuye. Bueno, de esto ya lo he explicado, justamente cuando hablaba del vídeo, ya no quiero volverlo a hacer. Así que aquí lo que nos está diciendo es de que, y el caso más clarito para esto de aquí es lo del cubito de hielo que se forma en el vaso de agua, ¿no? ¿Está bien? El proceso de formación del cubito de hielo implica disminuir la entropía de una parte del sistema, ¿no? Se disminuye de una parte del sistema, ¿no? Y aumentarla en la otra. Pero ese proceso de formación del hielo es mucho menos probable que cuando está el agua toda, ¿no? Entonces, por lo tanto, como el proceso de tener el agua toda y llevarlo a la formación del cubito, que es menos probable, eso no va a ocurrir porque la segunda ley dice que eso no pasa, ¿no? Que ese proceso involucra o viola esta segunda ley. Por lo tanto, eso no va a ocurrir. Bueno, esa es la conclusión. Y finalmente la respuesta a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es de máquinas térmicas, y el teorema de Carnot, cómo calcular el trabajo perdido, ¿sí? Cómo calcular el trabajo perdido. También relacionado con la segunda ley. Aquí está la expresión, ¿no? El trabajo perdido es igual a la temperatura más baja, en el caso de la máquina térmica sería la temperatura del foco frío, por la variación de la entropía del universo. O sea, no solamente la máquina térmica, sino del universo en su conjunto. ¿De acuerdo? Esa es la forma como se calcula la entropía del trabajo perdido. Y ya está. Aquí está entonces la expresión que finalmente da respuesta a esa pregunta y cómo se usa. Ahora, acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo. Dice, bueno, eso es todo. Ya me pasé 7 minutos, no me di cuenta del tiempo. Gracias por escucharme, jóvenes, por haberme soportado ese tiempo adicional. Bueno, quería despedirme de ustedes, deseándoles pues éxitos en lo que sigue su carrera, ya saben. Y bueno, pues hay que establecer, como siempre, al inicio de cada ciclo, una estrategia para superar todo el curso. Ahí aprendiendo, eso es lo fundamental, aprender, ¿ya? Si es un curso que no les gusta, entonces lo que tienen que hacer es dedicarle más tiempo para pasar a la primera. ¿Está bien? En su carrera, en sus cursos de especialidad se van a encontrar de repente con algún profesor que no les gusta, pero es el único que dicta ese curso. Así que ustedes para terminar su carrera no van a esperar porque se muere ese profe, ¿no? Entonces tienen que aprender a superar los escollos de ese estilo, ¿sí? Hagan sus planes, sean estratégicos. Muy bien, entonces eso es todo. Una feliz Navidad para ustedes y que el año que viene, así como los siguientes, sea de éxitos, ¿sí? Con mucho esfuerzo.